Bueno, vamos a tratar ahora el segundo epígrafe de la dictadura franquista, que trata de la sociedad y la economía. El título es Sociedad y economía en el franquismo, de la autarquía al desarrollo. En cuanto termina la guerra, desde el punto de vista económico, el gobierno franquista decreta que España tiene que ser autosuficiente. Y eso significa en economía autarquía, el gobierno de uno mismo. Se cierran las fronteras, se instaura el autoabastecimiento. España debía funcionar solo con los recursos interiores, no podía importar. Esto no es solamente una consecuencia de la guerra, sino que es un síntoma tardío de la crisis del 29, que se extrema aún más por la pobreza y los desastres de la guerra civil. De hecho, hasta 1952-1953 no se van a llegar a los niveles económicos de los últimos años de la República. Cuando acaba la guerra, España es un país arruinado y sin recursos. El régimen pone en marcha una política autárquica, como ya he dicho, e intervencionista. Pensad que venimos de un gobierno en la República capitalista y librecambista, pues la economía se regulaba con el librecambismo, que tiene una máxima fundamental, que es que el Estado nunca debe intervenir en economía, que la economía se regula sola. Hay una mano invisible que regula el mercado con la ley de la oferta y la demanda, y el Estado no debe intervenir. Esto no quiere decir que durante la República el Estado no interviniera en economía y no tuviera políticas económicas. Esto, la autarquía, es todo lo contrario. Ahora el Estado va a controlar la economía. En esta política económica, el problema es que va a ser horrible para un país que tiene un atraso tremendo desde hace décadas y que no tiene recursos propios para funcionar. España no tenía fuentes de energía para ser autárquica. Pensad que en la autarquía no puedes ni siquiera importar petróleo. Entonces este sistema va a favorecer el estancamiento económico y el inicio de una crisis de subsistencia que tiene mucho que ver con la guerra y con la autarquía. Esta autarquía se inicia en 1939 con un plan de saneamiento y de reconstrucción de España, y va a continuar con las leyes de protección y fomento de la industria nacional y de ordenación y defensa de esta industria. El Estado va a intervenir en todas las actividades económicas, y sobre todo en el comercio exterior. Pensad que en una autarquía no se puede importar, pero sí exportar, para obtener beneficios y ganancias. Las medidas que va a tomar el gobierno van a provocar una escasez de productos básicos. No hay alimentos suficientes. Por lo que, al haber poco para tanta población, se va a encarecer mucho. La gente no tiene dinero para comprar estos alimentos. Además, cuando no hay dinero para lo básico, se produce mucho tráfico de influencias aprovechando la carestía general. En 1941 se crea el Instituto Nacional de Industria, el INI, que está inspirado en el Instituto de Reconstrucción Industrial de la Italia fascista de Mussolini, para fomentar y nacionalizar la industria, para que el Estado controle la industria y le dedique las instrucciones para el beneficio común de los españoles. Sobre todo se presta atención a la industria militar y a sectores que se consideran estratégicos, como el naval, el siderúrgico, el ferroviario, el aeronáutico y el del automovilismo. Pensad que tenemos un gobierno militar y que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Van a surgir entonces empresas nacionales controladas por el Estado, como Iberia, Ensidesa, Enasa o la SEAT. También se nacionaliza la Telefónica y la Renfe, que habían sido creadas en tiempos de Primo de Rivera. El problema es que este plan industrial es muy poco consistente y que se va a subordinar no a las necesidades económicas del país, sino a las necesidades políticas del gobierno y a intereses particulares. Va a haber muchísima corrupción y muchísimo amiguismo entre las altas estancias del gobierno. La agricultura, que es un sector con mucho atraso y que tenía muchos problemas relacionados con la reforma agraria republicana, es el sector con menos ayudas y menor innovación. Algunas medidas, como en 1939, que se crea el Instituto Nacional de Colonización, el INC, para repoblar algunas zonas, van a resultar insuficientes. Este instituto va a organizar asentamientos de campesinos en tierras que habían quedado sin cultivar tras la guerra y se les aplicaban técnicas de regadío para aumentar la producción de alimentos. Pensad que estamos en la posguerra y la gente está muriendo de hambre. Aún así, la producción agrícola va a disminuir porque no hay medidas técnicas ni hay maquinaria. Además, hay una sequía muy larga, los problemas de posguerra, la imposición de precios oficiales.
Sin embargo, en la década de los 50 se inician planes integrales que sí van a mejorar la situación rural y agrícola, porque van a desarrollar regadíos, van a construir viviendas en esas zonas tan empobrecidas y van a extender a ellas la red eléctrica, que todavía no había llegado allí, mejorando la calidad de vida. Van a destacar el Plan de Badajoz de 1952 y el de Jaén de 1953. Desde inicios del franquismo va a ser una prioridad la política hidráulica, que va en relación a extender la red eléctrica y para asegurar el abastecimiento de agua con la construcción de embalses. De hecho, la política de propaganda del régimen franquista es Franco inaugurando pantanos y embalses para mostrar las bondades del gobierno hacia la población. Algunos de los más importantes son los de Contreras, Entrepeñas y Buendía, aunque algunos de ellos son proyectos de épocas anteriores, de los años 20 y los años 30. Consecuencias de la autarquía. Pues la autarquía va a retrasar la recuperación de la situación hasta los años 50. El desarrollo comenzado en la preguerra se va a ver frenado y no se recuperó hasta los años 50. Va a haber una época desde 1936 hasta la década de los 50 donde España va a estar sumida en la más absoluta miseria, debido sobre todo a los fallos de aplicación de las ineficaces políticas económicas, con una burocracia inútil y corrupta que además tenía mucha falta de recursos. Al disminuir la producción agrícola, va a aumentar la escasez de alimentos y se van a encarecer los de primera necesidad, como hemos dicho anteriormente. ¿Quién sufre esto más? Pues las capas sociales más pobres, que van a sufrir una inflación, el crecimiento de los precios y la bajada de salarios, lo que los va a ver abocados a una economía de subsistencia. De hecho, a menudo se va a recurrir al trueque ante la falta de dinero en circulación en estas capas bajas. Los años 40 son años de pobreza extrema. Esta situación extrema va a provocar que aparezcan enfermedades que ya estaban erradicadas en España y va a aumentar la mortalidad, especialmente en niños y en las personas más débiles, enfermas, ancianos. Para combatir el hambre se crea el Auxilio Social, una institución de caridad que controla Falange, con una red de comedores por toda España para niños y para gente necesitada. Ante el problema de abastecimiento se crean, a partir de mayo de 1939, las cartillas de racionamiento. Estas cartillas suponen el abastecimiento de la población, aunque este racionamiento no era suficiente para el sustento de las familias. El gobierno se aseguraba un reparto de los pocos recursos que había. La cartilla establecía una cuota del alimento u otros productos a recibir, y fundamentalmente el control y la escasez hicieron que proliferara el extraperlo o el mercado negro, donde se intercambiaban productos ilegalmente. Estas cartillas estuvieron vigentes hasta 1952, para que os hagáis una idea de cuánto duró la crisis extrema de posguerra. El gobierno va a intervenir la producción agrícola para intentar solucionar el problema a través del Servicio Nacional del Trigo. Por este servicio, los agricultores entregaban parte de su cosecha al gobierno por un precio establecido que habitualmente estaba fuera de las cuotas de mercado. El problema es que las bajas tarifas que se imponen a este producto van a hacer que los productores de trigo o dejen de producir porque no les sale rentable el esfuerzo y la inversión, o escondan parte de su producción para no tener que dar tanto al gobierno y poder sacarla al mercado negro, o incluso cambiaban de cultivo. La mayor parte de la sociedad va a sufrir esta política económica y a la inseguridad, el miedo y a la división social de posguerra se van a unir la escasez, el hambre y las enfermedades, la inflación, la falta de vivienda, la falta de recursos básicos. En resumen, la miseria. Aquí tenéis ejemplos de cartillas de racionamiento que tenían pequeños sellos que certificaban que habías recogido ese producto. Así, el gobierno limitaba la entrega de productos a la población, además se aseguraba que nadie acaparara todo un producto para controlar su precio y se controlaba bastante lo poco que había, aunque ya os he dicho que proliferó muchísimo el mercado negro.